Cortamos un agujero de forma regular en la tubería dañada. Pegamos una cuerda a un trozo mayor. Cubrimos con pegamento y sujetamos hasta que se seque. Para una mejor apariencia, cubrimos con una pieza mayor y pegamento de fraguado rápido. Desmontemos un filtro de aceite. Cortemos la parte inferior con la que seguiremos trabajando. Separamos sus dos partes y le soldamos algunos tornillos. Cortamos las partes sobresalientes y hacemos varias muescas en cada tornillo. Colocamos el resultado en el lugar del disco de la moladora. De esta manera tienes una útil herramienta para rebajar no solo madera, sino también clavos que puede haber en el interior. No es bueno sujetar una cuerda a una madera en su extremo. Es mejor formar un lazo y ajustarlo con una arandela. Es mucho más confiable. Este método también se aplica a los cables. En vez de sujetarlos de un extremo, simplemente haz un lazo y sujeta con una arandela. Los tarugos de plástico no funcionan bien cuando se trabaja con piedra. En estos casos se recomienda utilizar tarugos de acero, que se sujetarán mejor. Para unir mejor dos tablas, solo necesitas un trozo de alambre y un destornillador. Haz dos bucles, uno pequeño y otro grande. Rodea las tablas de la siguiente manera, ajusta con un destornillador y corta todo el exceso. Ahora te mostraremos una manera fácil de unir dos tuberías. Tomemos medidas aproximadas con una cuerda, representando la forma del sujetador y cortando la parte innecesaria. Usando como referencia la longitud de la cuerda, corta una varilla de acero. Luego, dobla el hilo por la mitad y haz una marca en la varilla que indicará su centro. Doblamos la varilla alrededor de la tubería y luego, sujetándola en un tornillo de banco, la doblamos en ángulo recto. Colocamos las tuberías en el montaje resultante y las fijamos con arandelas y tuercas. Para una conexión conveniente y simple de los cables, usamos un pelacables. Quitamos el plástico aislante, retorcemos con alicates y los fijamos con cinta aislante. Ahora te mostraremos un nudo simple pero extremadamente confiable para unir dos cuerdas. Úsalo. Para unir dos tablas en ángulo recto, construiremos una pieza para la esquina. Cortamos una pieza triangular, la sujetamos a dos tablas y luego fijamos esta estructura firmemente entre las dos tablas. La sujetamos con sargentos. Después de haber dibujado marcas, corta un círculo de diámetro pequeño del tablero. Púlelo hasta que quede suave. Y luego haz un agujero en el centro para el perno. El que ahora instalaremos y aseguraremos con una tuerca. A continuación necesitamos un cuadrado del mismo ancho que el diámetro de nuestro círculo, con un orificio pasante, que cubriremos con una arandela en un lado. Luego montaremos la estructura. Con esto tendremos una herramienta ajustable y práctica, que simplificará enormemente el trabajo con un tornillo de banco y mantendrá las dimensiones de los materiales. Ahora necesitamos barras de acero. Con la ayuda del tornillo de banco y una barra de acero damos a las varillas la forma requerida. Cortamos el exceso y perfilamos las muescas en su futuro eje. Hacemos agujeros en la madera y en la punta de cada varilla curvada. Fija las varillas al poste con una abrazadera. Ahora prepararemos los tacos de acero, de cuya parte inferior nos deshacemos.
Regresamos a nuestra herramienta futura. Colocamos un cable de acero primero en la espiga y luego en el hueco de la barra metálica. Sujetamos la espiga para que el cable quede firme. Quita los sobrantes. Para mayor confiabilidad, damos golpes a los tacos con un martillo. Aquí tenemos una herramienta muy práctica para cortar el césped rápidamente. Para quitar un perno roto de una estructura metálica, intenta soldarle una tuerca y luego desatorníllala con una llave junto con la parte atascada del perno. Hagamos algunas marcas en un tubo de plástico. Le cortamos una lengua con una cuchilla de oficina. Hacemos un pequeño agujero en una tapa de botella y lo tapamos con un bastoncillo de algodón, sujeto con pegamento. Desde arriba pegamos nuestra lengua del tubo y esperamos a que se seque por completo. Ahora podemos usar nuestro dispositivo para cerrar una botella con agua, clavarla en el suelo y tener un sistema de riego autónomo para nuestro jardín. Si necesitas unir uniformemente dos tablas de la misma altura, primero clava un clavo en una barra pequeña aproximadamente en el medio. Coloca esta barra entre las dos tablas y apriétala con fuerza, suficiente para que la cabeza del clavo deje marcas en la madera. Ahora en los lugares correctos, para cada tabla. Con pegamento y algunos tacos de madera puedes sujetar dos tablas de manera segura sin riesgo de que la unión quede despareja. Al unir cables eléctricos de la forma tradicional, existe un alto riesgo de que la unión se corte. Para evitarlo, pela una sección mayor del cable, enrolla más lejos del extremo y dobla la punta del segundo cable con unos alicates. Y ahora te mostraremos cómo conectar una bombilla a un interruptor de luz. Cortamos el cable y conectamos el interruptor entre los dos extremos. Ahora la bombilla funciona con el comando del interruptor. También se puede agregar un segundo interruptor a este circuito, que permitirá que la bombilla se encienda solo si ambos están en la posición de encendido. Colocar tornillos en madera, intenta lubricándolos con aceite penetrante en aerosol. Para sujetar de forma segura dos vigas en ángulo recto, los tornillos deben colocarse en ángulo, en la base del hueco. Al reemplazar los tomacorrientes, es posible que el antiguo hueco sea de otro tamaño y el tomacorrientes nuevo quede colgando, por lo que recomendamos llenar el espacio vacío con materiales improvisados para que el cuerpo del tomacorrientes encaje firmemente en el hueco. Usa alambre de acero para sujetar firmemente una manguera, unas cuantas vueltas alrededor de la base de la conexión y luego gira el alambre sobre sí mismo con un destornillador hasta que el sobrante se desprenda. De una barra de acero larga cortaremos varios segmentos de la misma longitud. Pulimos uno de los extremos de cada uno hasta darle forma cónica. Los soldamos juntos, los sujetamos en un tornillo de banco y doblamos los extremos afilados con una viga de acero hueca. Soldamos la pieza restante de la varilla en una longitud un poco más larga a la base. En el torno haremos un mango para el futuro eje. Le hacemos un agujero y usaremos pegamento para unir la estructura. El rastrillo casero está listo. Si los clavos no son lo suficientemente fuertes para sujetar una hoja de madera contrachapada, usa clavijas de acero. Para pegar los bordes de los muebles, usa una pistola de pegamento, presiona firmemente y luego desliza un bloque pesado de madera para eliminar el exceso de aire. Para potenciar la señal Wi-Fi, utilizaremos las propiedades reflectantes del aluminio. Para empezar, corta el metal de una lata de refresco. Luego alízalo un poco en el borde de una mesa.
Colócalo directamente detrás de las antenas del enrutador, reflejando así la señal que va a la pared. Para inflar rápidamente un colchón de aire, cambia la aspiradora al modo de expulsión de aire. Haz una boquilla con un tubo de pegamento. Fíjalo con cinta adhesiva en la manguera de la aspiradora. Insértala en el colchón de aire y en solo un par de segundos se inflará completamente. Para evitar que entren objetos extraños debajo de la hoja cuando se trabaja con una caladora, instalamos un pequeño tubo que dirige la fuerza de succión hacia el borde superior de la superficie de trabajo. En un tubo de plástico hacemos varias marcas para cortes, agujeros redondos y la misma cantidad de marcas en un aislante térmico. Sujetamos el tubo con agujeros a un zócalo de madera y colocamos el tubo de aislamiento térmico directamente encima. Así obtendremos un soporte de caña de pescar de bricolaje conveniente y práctico. Para que sea más fácil y preciso unir dos tubos de acero en ángulo recto, usaremos unas tijeras como compás. Apoyándonos en uno de los tubos, dibujamos un semicírculo en el otro tubo con el extremo de las tijeras. Cortamos y, como puedes ver, el hueco en la tubería encaja perfectamente. Para evitar que la pizza se enfríe de camino a casa, utiliza los asientos con calefacción de tu coche. Para un almacenamiento seguro de las maquinillas de afeitar, utiliza un clip de oficina. Aquí hay una máquina de afeitar eléctrica hecha en casa. Al colocar tornillos en una barra de madera existe un alto riesgo de partirla. Para evitarlo, haz una pequeña muesca con el sentido inverso de la máquina. Corta un trozo de plástico transparente del tamaño de la superficie de la sierra de calar eléctrica. Pégalo con cinta adhesiva de doble cara. Ahora la línea de corte será mucho más prolija y uniforme. Para quitar una tuerca en un lugar de difícil acceso, intenta rotando la llave después de cada vuelta. Para enfriar rápidamente una bebida en una lata de aluminio, usa algunas servilletas mojadas. Envuélvelas alrededor de la lata y ponlas en la nevera. Gracias a las servilletas húmedas, la lata se enfriará mucho más rápidamente.